Hay heridas que no sangran, pero se sienten todos los días, como el vacío de saber que solo te buscan cuando les conviene. Hola, soy Amparo Salinas, tengo 81 años y vivo en León, Guanajuato. Hoy quiero contarte algo que todavía me duele al recordarlo, pero creo que es necesario, porque quizás, al compartirlo, alguien allá afuera se sienta menos solo. Pasé años resignada en un asilo, creyendo que mi familia ya no me necesitaba. Pero un día, de la nada, vinieron por mí con sonrisas fingidas y me sacaron del asilo, no por amor, no porque me extrañaran, sino porque necesitaban mi firma. Si alguna vez sentiste que te usaron, que te manipularon con palabras bonitas solo para conseguir algo, quédate conmigo hasta el final. Dale like, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome si alguna vez también te rompieron el corazón de esta manera. Ahora sí, déjame contarte cómo empezó todo. Hay días en los que me despierto sin saber muy bien dónde estoy. Mi cuerpo ya no responde como antes. Mis rodillas se quejan y la memoria me juega sus bromas crueles. Pero hay cosas que no olvido. Y una de ellas es aquel día en que vinieron por mí. Yo llevaba 5 años viviendo en el asilo Casa Santa Rosa, un lugar humilde, pero limpio, donde las enfermeras te saludaban por tu nombre y te daban una sonrisa aunque no tuvieran tiempo. Aprendí a vivir con menos visitas, menos ruido, menos promesas rotas. Lo que me quedaba era mío y me alcanzaba. Compartía charlas con otras señoras como yo y algunas tardes tejía bufandas que nadie usaría, solo para no pensar. Desde hacía meses no recibía visitas. Mis hijos, Mario, Elena e Ignacio, se habían alejado desde el día en que firmé mi ingreso al asilo. Dicen que fue decisión de ellos por mi seguridad. Pero yo siempre supe que lo hicieron por comodidad. Tenían sus vidas, sus hijos, sus problemas, y yo era un estorbo más. Nunca me lo dijeron con palabras, pero se nota, en la forma en que miran al suelo cuando te despiden, o en cómo prometen venir el domingo, y no llegan. Por eso, cuando una mañana la directora me llamó con una sonrisa forzada y me dijo que alguien muy especial venía a verme, me puse nerviosa. ¿Quién? ¿Por qué ahora? Pensé en mi cumpleaños, pero ya había pasado. ¿Sería una emergencia? Y entonces lo vi. Mario, mi hijo mayor. Impecable como siempre, con su camisa planchada y ese perfume caro que siempre ha usado. Tenía una sonrisa enorme, casi actuada, como si quisiera convencerme de algo antes de hablar. «Mamá», dijo con entusiasmo, acercándose a abrazarme. «Qué gusto verte». No supe qué responder. Lo abracé, sí, pero fue un abrazo de duda, de los que das con un pie en el pasado y otro en la desconfianza. Me sentaron en una salita y él pidió un café. Hablaba de cosas sin importancia, que la familia estaba bien, que su trabajo iba viento en popa, que los nietos preguntaban por mí, mentiras piadosas, o mentiras, simplemente. «Mamá, hemos estado hablando los tres», dijo refiriéndose a sus hermanos, «y creemos que es momento de que regreses a casa». Me quedé helada. ¿A casa? ¿Cuál casa? La mía, por supuesto. Te arreglamos un cuarto. Queremos que estés con nosotros, con la familia. Ya fue mucho tiempo aquí, ¿no crees? Yo no sabía qué decir. Una parte de mí se alegró. ¿Sería cierto? ¿Realmente me extrañaban? ¿Querrían cuidarme? ¿Y tus hermanos están de acuerdo?, pregunté. Claro, mamá. Todos queremos lo mejor para ti. Sonaba tan bonito, tan improbable. Él siguió hablando, explicando que habían renovado una habitación para mí, que incluso habían puesto una televisión para que viera mis novelas y que su esposa, Clara, había aceptado la idea con gusto. «Va a ser lindo tenerte cerca otra vez», decía. Me sentí confundida. Tenía miedo de ilusionarme, pero la idea de salir de ese lugar, por más tranquilo que fuera, y volver a estar con mis hijos, era tentadora. La directora me miró, buscando aprobación.
Yo apenas asentí con la cabeza. Esa misma tarde, Mario trajo una camioneta y algunas maletas. No tenía muchas cosas, pero insistieron en llevar mis medicamentos, mis documentos y unos álbumes de fotos que siempre guardaba en mi mesa de noche. Algo en mí se quebraba al dejar ese lugar. No era mi hogar, pero al menos era mi refugio. Cuando subí al coche, miré por última vez la fachada del asilo. Un nudo se formó en mi garganta. Sentí que algo estaba mal, pero ya era tarde. Durante el camino, Mario puso música de los 60, como si supiera que me gustaba. No hablamos mucho. Él iba sonriente, pero su mirada evitaba la mía. Eso me inquietó. Cuando llegamos a su casa, una colonia cerrada al norte de la ciudad, su esposa Clara nos recibió en la puerta con una sonrisa tensa. «Bienvenida, Amparo», dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. No sentí calor en su gesto. Más bien, parecía una cordialidad obligada. Me mostraron el cuarto. Era pequeño, con una cama individual, una silla y una televisión montada en la pared. Tenía una ventana, eso sí, pero era evidente que lo habían preparado rápido, como para salir del paso. «Espero que estés cómoda», dijo Mario. «Descansa un poco, luego cenamos juntos». Asentí, aunque dentro de mí había un torbellino de dudas. Me senté en la cama, sola, y miré la habitación. No había fotos, ni flores, ni ningún detalle que dijera «bienvenida de verdad». Y entonces lo supe. No era un regreso, era algo más. Solo no sabía todavía qué. Pero no tardaría en descubrirlo. No siempre fue así. Yo no siempre estuve sola, ni olvidada, ni desconfiando de cada gesto amable como si escondiera un cuchillo detrás. Hubo un tiempo, no tan lejano, aunque a veces parezca de otra vida, en que mi casa estaba llena de voces, risas de niños y domingos con el olor del mole que tanto le gustaba a Ignacio. Fui una madre entregada, de esas que se levantan antes del amanecer para tener los uniformes listos y el almuerzo empacado. Mi esposo, Federico, era comerciante. Tenía una ferretería en el centro de León, y aunque no nadábamos en dinero, nunca nos faltó un plato caliente ni una mesa donde sentarnos juntos. Éramos humildes, pero felices. Mario, mi hijo mayor, siempre fue el más serio. Responsable desde pequeño, con esa manera de mirar que parecía cargar más años de los que tenía. Elena, la del medio, era mi tormenta, terca, soñadora, siempre rebelde. Y luego venía Ignacio, mi chiquito, que me seguía a todas partes como si fuera mi sombra. Cuando Federico enfermó del corazón, todo cambió. Tenía 63 años cuando falleció, un martes por la tarde, mientras tomaba su siesta. Me quedé viuda de un día para otro. No hubo despedidas, solo silencio, papeles del seguro y una cama que de pronto se volvió enorme y fría. Ahí comenzó mi descenso silencioso. Me volqué aún más en mis hijos. Les ayudaba con los nietos, cocinaba, hacía mandados. Me sentía útil, necesaria. Pero la verdad, aunque me cueste admitirlo, es que con cada año que pasaba, me convertía más en una carga que en una ayuda. Al principio, disimulaban. Elena me pedía que me quedara solo unos días en su casa, pero luego esos días se volvían semanas. Mario me dejaba a los niños, pero llegaba a recogerlos con prisas, sin agradecer. Ignacio, el más cariñoso, empezó a llamarme menos. Siempre tenía trabajo, o su esposa estaba delicada, o el coche se había descompuesto. Un día, resbalé en la cocina y me rompí la cadera. Pasé casi un mes en el hospital, entre cirugías, terapia y noches solitarias. Pensé que ellos se turnarían para cuidarme. Pero fue ahí donde tomaron la decisión. «Mamá, no podemos seguir así», me dijo Mario con tono firme. «Necesitas cuidados constantes. Esto no es vida para ti, ni para nosotros». «Hemos encontrado un lugar muy bueno», añadió Elena. «Te van a tratar bien, vas a tener compañía. No vas a estar sola». Ignacio solo bajaba la cabeza. No dijo nada. Me sentí traicionada,
No me lo pidieron, me lo impusieron. Yo no quería irme. Mi casa era pequeña, sí, pero era mía. Cada rincón tenía historia. La cortina que bordé con mis manos, el sillón donde me sentaba a rezar, las fotos amarillentas que colgaban del pasillo. Pero ellos dijeron que era peligroso que viviera sola, que ya no podía valérmelas por mí misma. Y así, un jueves por la mañana, con el corazón encogido y una maleta mal hecha, me llevaron a la Casa Santa Rosa. El lugar no era horrible. De hecho, he escuchado de asilos peores. Pero no era mi hogar. Era una sala de espera para el olvido. Los primeros meses fueron los más duros. Lloraba por las noches, escondida bajo la cobija, para que las enfermeras no me escucharan. Me repetía a mí misma que ellos tenían razón, que era por mi bien. Pero el corazón no entiende razones cuando se siente abandonado. De mis hijos, al principio, me visitaban una vez al mes, luego cada 2 meses, y después, el silencio. A veces llegaban postales en Navidad, o llamadas breves donde preguntaban si necesitaba algo. Pero nunca me preguntaban cómo me sentía. Un día me miré en el espejo del baño compartido y no me reconocí. ¿Dónde había quedado esa mujer fuerte que crió 3 hijos? ¿La que organizaba posadas y cuidaba a todos cuando enfermaban? ¿Cómo terminé siendo esa señora del cuarto 5? Pero una aprende a adaptarse. Con el tiempo hice amigas. Doña Lupita me contaba sus historias de juventud como si fueran películas. Martina, aunque medio sorda, me acompañaba en las caminatas por el jardín. Incluso me animé a participar en los talleres de tejido y en las tardes de bingo. Me hice un nuevo hogar, aunque con paredes prestadas, y ahí estaba yo, 5 años después, convencida de que esa sería mi última morada. Hasta que Mario apareció con esa sonrisa que no me terminaba de cerrar. Ese día, al volver con él a su casa, sentí que el pasado volvía a visitarme. Pero también sabía, muy dentro de mí, que algo no estaba bien. Ellos me habían dejado. ¿Por qué me querían de vuelta ahora? Y esa pregunta no me dejaría dormir. Por muchas noches. Los primeros días en casa de Mario fueron extrañamente correctos. Todo parecía en orden, pero no había calor, no había cercanía. Era como si me hubieran acomodado en un rincón bonito del museo familiar, solo para exhibirme cuando convenía. Clara, mi nuera, me ofrecía el desayuno sin levantar la vista del celular. Los nietos apenas murmuraban un «hola» al cruzar por el pasillo. Y Mario fingía que todo estaba bien, que éramos una familia normal. Yo trataba de adaptarme. Me levantaba temprano, me peinaba, hacía mi cama y me sentaba en la sala a bordar, fingiendo que no notaba las miradas incómodas de Clara. Intenté ayudar en la cocina un par de veces, pero me dijeron que no me preocupara, que descansara, que me cuidara. Me estaban apartando y lo hacían con guantes blancos. Pero el verdadero golpe llegó una tarde de jueves. Mario me llevó a un café del centro, como si quisiera regalarme una salida. Me sorprendió. Pensé que tal vez estaba cambiando, que realmente quería reconectar. Me puse mi suéter azul y hasta me maquillé un poco. Caminamos despacio. Él hablaba de cosas sin importancia, y yo lo seguía con el corazón latiendo fuerte. Nos sentamos frente a frente. Ordenamos café con pan dulce. Y justo cuando pensaba decirle cuánto me alegraba estar de vuelta con él, sacó un portafolio. Lo abrió con cuidado y colocó unos papeles frente a mí. «Mamá, necesito que firmes unos documentos». «¿Qué son?» «Son trámites. Cosas de una herencia que quedó pendiente cuando murió tu hermana Aurelia. ¿Te acuerdas?» Me quedé en silencio. Claro que me acordaba. Aurelia había muerto hacía 6 meses. No teníamos mucha relación en los últimos años, pero de niñas fuimos inseparables. La última vez que la vi fue en el funeral de Federico. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Pues, tú eres su única hermana viva. Legalmente, tú heredas primero. Pero como tú ya no estás en condiciones de encargarte de esos asuntos, queremos hacer el trámite a tu nombre
y que luego nos transfieras todo. Es más práctico. Su tono era tranquilo, como si me estuviera pidiendo que firmara una tarjeta de cumpleaños. Nos. ¿Quiénes son nos? Tus hijos. Elena, Ignacio y yo. ¿Y por qué no vino ninguno de ellos? Mario miró hacia un lado. Se puso tenso. Están ocupados, pero todos están de acuerdo. Miré los papeles. Eran muchas hojas, letras pequeñas, frases que no entendía. Todo estaba listo para firmar. No sé, Mario. No me siento cómoda. ¿Por qué no me explicas bien qué es esto? Mamá, no te pongas difícil. Son solo trámites. Además, ya hablamos con un notario. Esto tiene que hacerse rápido. No hay nada raro, te lo juro. Ahí lo vi. Ese brillo en sus ojos. Ese apuro. Esa forma de presionarme con dulzura, de envolverme con palabras para que yo dijera que sí. Pero algo dentro de mí se encendió. ¿Y si no quiero firmar? Mario guardó silencio. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y soltó un suspiro. Mamá, ya estás grande. Ya no puedes estar tomando decisiones sola. Nosotros solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme o aprovecharse? Fue la primera vez que vi en su rostro algo parecido al fastidio. No empieces, dijo bajando la voz pero con dureza. No es momento de dramas. Solo firma. Es lo mejor para todos. ¿Y si no firmo? Entonces, no sé qué vamos a hacer contigo. Esa frase me caló. ¿Contigo? ¿Yo era un problema a resolver? ¿Un trámite más? El café ya estaba frío, el pan dulce, intacto. Yo tenía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar saliva. Quiero que un abogado lo revise. Mamá, dijo, ya sin disimular su impaciencia. No tenemos tiempo para eso. Todo está listo, solo firma. No voy a firmar nada hoy. Se levantó de golpe. Guardó los papeles y pagó la cuenta sin decir más palabra. El camino de regreso a casa fue un silencio largo, punzante. Yo sabía que había cruzado una línea, que ya no me veían como madre, sino como obstáculo. Esa noche, en mi cuarto, escuché a Mario y Clara discutiendo. Decían que esto se iba a complicar, que la señora no estaba tan tonta como parecía. Lloré en silencio. No solo por la traición, sino porque, en ese momento, entendí que no me habían sacado del asilo por amor. No extrañaban mi voz, ni mis historias, ni mis abrazos de madre. Solo necesitaban mi firma. Y cuando no la tuvieron, se acabó el teatro. Después de aquel día en el café, la casa se volvió un campo minado. Cada palabra mía parecía molestar. Cada gesto, cada pregunta, cada intento de conversación era recibido con miradas de impaciencia o con respuestas cortantes. Mario ya no me preguntaba cómo dormía. Clara dejó de preparar mis infusiones por la noche. Los nietos ni siquiera se acercaban. Me convertí en un mueble más, uno estorboso, que nadie se atrevía a tirar, pero que todos evitaban. Y sin embargo, me aferraba a la idea de que podía estar equivocada. Porque era más fácil pensar eso, que aceptar que mis propios hijos estaban dispuestos a manipularme. Me repetía una y otra vez: seguro están estresados. Mario siempre fue impaciente, pero no malintencionado. Elena debe estar ocupada con su trabajo, por eso no ha venido a visitarme. Me contaba esas historias para no aceptar la verdad que ya gritaba en silencio. Cada noche me sentaba en la orilla de la cama, mirando por la ventana del cuarto. Desde ahí se veía una parte del jardín, con un limonero flaco y unas sillas plásticas apiladas. Pensaba en Federico, en lo que él habría hecho si estuviera aquí. Él no era un hombre perfecto, pero tenía principios. Siempre decía que la familia era sagrada, que los padres se cuidan hasta el último suspiro. Porque un día serás tú el viejo, solía decirles a los niños. Y yo me preguntaba si Mario recordaría esas palabras, o si las había enterrado con él. Hubo una tarde en que estuve a punto de firmar. Mario llegó al cuarto con una actitud más suave.
Me trajo una concha de chocolate, mi pan favorito desde niña, y me preguntó si quería ver una película juntos. Dudé, pero acepté. En el fondo, quería creer que se arrepentía, que entendía cómo me sentía. Nos sentamos en la sala. Él puso una película antigua de Pedro Infante. Me dejó llorar con las canciones. Me abrazó cuando me vio frágil, y justo cuando pensé que estaba recuperando a mi hijo, sacó de nuevo los papeles. Mamá, ya lo pensaste. No queremos pelear contigo. Esto es para que todo esté en orden. Lo miré. Quería creerle. De verdad quería. Pero su tono tenía ese tinte de apuro, de cálculo, el mismo que usan los vendedores cuando saben que estás a punto de decir que sí. Tomé el bolígrafo. Lo sostuve por un minuto, largo, eterno. Las manos me temblaban. ¿Qué pasaría si firmo? Nada malo. Solo se libera todo, y luego tú decides si nos transfieres. No te vamos a obligar a nada, pero sí me estaban obligando. Con la indiferencia, con el aislamiento, con ese chantaje emocional disfrazado de cariño, y aún así, dudé. Me detuve. Volví a dejar el bolígrafo en la mesa. Lo miré directo a los ojos. Mario, ¿tú me quieres? Tardó más de lo necesario en responder. Claro, mamá. ¿Cómo preguntas eso? Pero no había convicción. Era una respuesta aprendida, no sentida. Entonces no me pidas que firme algo que no entiendo. Se levantó. No dijo nada más. Recogió los papeles y se fue a su oficina, cerrando la puerta con fuerza. Esa noche, Clara me sirvió la cena sin mirarme. Era un caldo de pollo sin sal. O quizás era yo la que ya no le sentía sabor a nada. Empecé a cuestionarme cosas que jamás imaginé. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si realmente era solo un trámite? ¿Y si yo era la que estaba rompiendo la armonía familiar con mis sospechas? Me sentía culpable por desconfiar, y al mismo tiempo me sentía culpable por siquiera pensar en firmar. Esa dualidad me consumía. Durante días evité salir de mi cuarto. Me volví invisible. Nadie tocaba la puerta. Nadie me preguntaba si necesitaba algo. Empecé a escribir en un cuaderno pequeño que llevaba siempre conmigo. Ahí volqué todo. Mis miedos, mis dudas, mis recuerdos. Era mi única forma de no volverme loca. Pero la verdadera prueba vino cuando me llamaron por teléfono del asilo. «Señora Amparo, ¿cómo se encuentra?» Era Lupita, una de las enfermeras. Su voz era cálida, sincera. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si quería que fueran a visitarme. Y ahí me quebré. Lloré, como una niña que se da cuenta de que está sola en medio de una multitud. «No estoy bien, Lupita. Me sacaron, pero creo que no me trajeron por cariño. ¿Quiere que hablemos con alguien? ¿Con sus hijos?» No, ya no. Solo quería escuchar una voz conocida. Esa llamada me sacudió, porque me hizo ver que extrañaba el asilo. Ese lugar que al principio odié se había convertido en mi refugio, porque al menos ahí lo que recibía era genuino. Tal vez no era amor de sangre, pero era respeto, y eso vale más que una sonrisa fingida. Empecé a dudar menos, a escuchar más a mi intuición, a leer entre líneas. Las piezas empezaban a encajar, por más que yo no quisiera verlas. Ya no podía seguir negándolo. Me habían traído por interés. Me estaban manipulando. Y si no hacía algo, iba a perder algo más que una herencia. Iba a perder mi dignidad. Hay silencios que pesan más que un portazo. Y en esa casa, después de mi negativa a firmar los papeles, el silencio se volvió un castigo. Ya no era solo la indiferencia ocasional. Era una especie de exilio dentro de 4 paredes. Me dejaban la comida en una charola, como si fuera una paciente en cuarentena. Nadie me hablaba a menos que fuera estrictamente necesario. Las puertas se cerraban más fuerte. Las luces del pasillo se apagaban más temprano. Yo me sentía una sombra. Caminaba por la casa despacio, con la espalda encorvada y el alma aún más.
Intentaba hacerme notar de formas pequeñas, ayudando a doblar ropa, regando una planta, preparando café. Pero todo era respondido con desdén o con un gracias automático, como el que uno le dice a un desconocido que sostiene la puerta. Clara, que ya antes me trataba con cierta frialdad, ahora mostraba un desagrado casi tangible. Me evitaba. Si yo entraba a la cocina, ella salía. Si intentaba hablarle, me respondía con monosílabos. La situación se volvió tan tensa que empecé a quedarme todo el día en mi cuarto. No por comodidad, sino por miedo a estorbar. Mario, por su parte, actuaba como si nada pasara. Me saludaba con un beso en la frente, pero sin mirarme a los ojos. Me hablaba del clima, de noticias irrelevantes, jamás de los papeles. Pero su distancia hablaba por él. Era como si me estuviera castigando por no ceder, como si mi negativa hubiera sido una traición. Una tarde, escuché por casualidad una conversación entre ellos. No estaban gritando, pero la rabia flotaba en el aire. «Te dije que no iba a ser fácil», decía Clara. «Nunca debimos traerla». «No me grites», respondía Mario. «Solo necesitamos tiempo». «¿Tiempo? Llevamos semanas y ni una firma. Nos está haciendo perder todo. Cállate. ¿Quieres que escuche?» Yo estaba en el pasillo. Temblaba, no solo por lo que decían, sino porque finalmente escuchaba lo que siempre temí, que no era bienvenida. Que me habían traído con un objetivo, y al no cumplirlo, ya no sabían qué hacer conmigo. No dormí esa noche. Los días siguientes fueron aún más duros. Me enfermé del estómago. Nada grave, pero suficiente para necesitar reposo. Y fue entonces cuando entendí lo que realmente significaba estar sola. Nadie me preguntó si quería ir al médico. Nadie me ofreció un té. Clara solo dejó unas pastillas sobre la mesa con una nota que decía: «Tómate 2 cada 8 horas». Ignacio y Elena tampoco aparecieron. No una llamada, no un mensaje, no una visita. Los 3 se habían aliado en silencio para presionarme con el olvido. Era su manera de decir: «Haz lo que queremos o desapareces del mapa». Y por un momento, casi cedí. Me sentía tan vacía, tan prescindible, que pensé que firmar sería más fácil. Así al menos podrían perdonarme. Volverían a hablarme, a cuidarme, aunque fuera por hipocresía. Me decían a mí misma: «Quizás estoy exagerando, quizás no es para tanto», porque así es la mente cuando está sola, se vuelve contra ti. Pero entonces ocurrió algo que me devolvió el sentido de realidad. Una tarde, bajé a la sala cuando escuché el timbre. Era el cartero. Fui yo quien abrió la puerta. El hombre, muy amable, me entregó un sobre grande, dirigido a Mario, pero con remitente del bufete Jiménez y Asociados. Al mirar el sobre, sentí un escalofrío. El mismo nombre aparecía en los papeles que Mario me había mostrado semanas atrás. Sin pensarlo, lo guardé en mi bata y subí al cuarto. No por malicia, sino por instinto. Algo me decía que debía saber qué estaba pasando. Esa noche, cuando todos dormían, abrí el sobre con cuidado. Adentro venía una copia de un poder legal, redactado a nombre mío, en el que, de firmarlo, Mario y sus hermanos quedaban autorizados para administrar todos los bienes heredados por mí. No solo los de Aurelia, también cualquier propiedad, cuenta o decisión médica. Se me cayó el alma al suelo. No era solo un trámite, no era solo una herencia, era entregarme por completo, perder mi voluntad, volverme una figura decorativa, una abuela en una foto, usada cuando conviene y descartada después. Volví a meter el papel en el sobre y lo guardé donde sabía que no lo buscarían, dentro de mi viejo álbum de fotos, entre las páginas de mi boda con Federico. Esa noche me miré al espejo, el rostro arrugado, los ojos apagados, pero algo brillaba en mi interior. Una chispa, una voz que decía: «No, no vas a ceder, no naciste para agachar la cabeza». Y así comencé a planear mi salida. Primero llamé al asilo. Les pregunté si podría volver. Lupita lloró al escucharme.
Por supuesto, señora Amparo. La extrañamos mucho. Solo necesitamos unos días para hacer espacio en su antiguo cuarto. Luego contacté a una vecina de mi infancia, doña Luisa. Ella me ayudó a redactar una carta con copia a un abogado de oficio, pidiendo que se revisaran los papeles legales que me habían presentado. No dije nada a Mario. No di señales de que sabía. Solo esperé, en silencio, en la misma soledad en la que me habían dejado. Pero esta vez, con dignidad. Cuando una ha vivido tanto como yo, aprende que incluso en los momentos más oscuros puede colarse una rendija de luz. A veces es una palabra amable, otras una carta inesperada y otras una decisión propia. Esa clase de decisión que no se grita ni se presume, pero que marca un antes y un después en tu historia. Después de esconder el sobre con los documentos legales en mi álbum de fotos, algo en mí cambió. Ya no me sentía víctima. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, en control. Sabía que no podía enfrentar a mis hijos en una batalla frontal, ni emocional, ni legalmente. Pero podía protegerme. Podía trazar mi propio camino. Y eso era más de lo que había tenido en años. Los días pasaban lentos. Seguía fingiendo indiferencia, aunque cada movimiento mío estaba ahora cuidadosamente planeado. Guardaba recibos, anotaba fechas, escuchaba conversaciones. Me movía con la paciencia de quien ya no tiene apuro, pero sí urgencia interior. Sabía que debía irme. Sabía que no podía quedarme un minuto más en esa casa donde mi valor se medía por una firma. Una tarde llegó la llamada que tanto esperaba. Era Lupita, la enfermera del asilo. Señora Amparo, su cuarto está listo. Puede volver cuando quiera. Sentí un nudo en la garganta. Era como si alguien me hubiera extendido la mano mientras me ahogaba. Gracias, gracias, hija. No sabe cuánto significa eso para mí. Colgué. Me quedé sentada en la cama, abrazando el teléfono como si fuera un tesoro. Ese cuarto no era lujoso, ni grande, ni silencioso, pero era mío. Mío, en el sentido más profundo. Ahí nadie esperaba nada de mí, solo que existiera. Tenía que irme. Pero no podía hacerlo sin cuidar mis pasos. Si Mario sospechaba algo, podría intentar impedirlo. Por eso, elaboré mi plan en silencio. Una mañana, aproveché que Clara y Mario salieron juntos a una reunión. Llamé a doña Luisa, mi vecina de toda la vida. Le pedí que viniera con un taxi y que me ayudara con mis cosas. No podía llevar mucho, solo mi ropa, mi álbum de fotos, mis medicamentos, pero me bastaba. Mientras doblaba mi suéter favorito, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Parte de mí aún no podía creer que estaba huyendo de casa de mi propio hijo. Pero la otra parte, la que había sido madre, esposa, mujer de temple, sabía que no era huida, era liberación. El taxi llegó. Doña Luisa me abrazó con fuerza. Tienes más valor que muchas de nosotras, Amparo. No cualquiera se levanta después de tanto golpe. No es valor, Luisa, es necesidad de paz. Antes de salir, dejé una carta en la sala. No era una despedida amable, ni una venganza. Era una verdad escrita con el alma. Mario, sé por qué me trajiste. No me salvabas de la soledad, me metiste en otra. No me cuidabas, me manipulabas. No te firmé, no lo haré. Me voy con lo único que me queda intacto, mi dignidad. No me busques, no más mentiras. Tu madre, Amparo. El taxi me llevó de regreso a Casa Santa Rosa. Al llegar, Lupita y la directora me recibieron con una mezcla de lágrimas y sonrisas. Me llevaron a mi cuarto. Todo estaba como lo recordaba. Las paredes color salmón, la cama junto a la ventana, el ropero con espejo desgastado. Me senté en la cama y por primera vez en semanas respiré. Respiré sin miedo, sin tensión. Era un lugar modesto, sí, pero ahí mi silencio no era un castigo, era paz. Ese mismo día pedí una cita con un abogado del DIF que trabajaba con el asilo.
Le entregué la carta que me ayudó a redactar Luisa, junto con los documentos del sobre que había escondido. Le conté todo. Con vergüenza, sí, pero también con firmeza. Él me escuchó, me hizo preguntas con respeto y me dijo que había hecho bien en no firmar. Doña Amparo, esto no es solo una herencia. Le querían hacer firmar un poder total. Eso es muy delicado. ¿Puedo protegerme? Claro. Vamos a emitir un aviso para que cualquier trámite con su nombre requiera revisión especial. Nadie podrá actuar legalmente sin su autorización supervisada. Asentí. No entendí todos los tecnicismos, pero entendí lo importante. Ya no estaba sola. Ya no me podían tomar por sorpresa. Esa noche, en mi nueva cama, abrí el álbum de fotos. Ahí, entre las imágenes de mis hijos de pequeños, de mi boda, de los cumpleaños en el patio de casa, estaba aún el sobre. Lo saqué, lo miré por última vez y lo rompí, página por página, con manos temblorosas pero decididas. Ya no tenían poder sobre mí, no legal, no emocional, no moral. Y aunque el corazón me dolía, porque ninguna madre quiere llegar a ese punto con sus hijos, también sentía algo nuevo, algo que no sentía desde hacía años: orgullo. Había tomado una decisión por mí, no por ellos, no por lo que esperaban, por mí. Y eso era mi pequeño rayo de esperanza. No hay mayor fuerza en esta vida que la de una madre herida, pero digna. Volver al asilo fue mi forma de renacer, de recuperar la voz que durante años se había ido apagando entre silencios, desprecios y manipulaciones. Pero sabía que mi historia no podía cerrarse ahí, porque aunque me hubiera ido, ellos seguían llevando mi nombre en esos papeles. Y yo no estaba dispuesta a quedarme de brazos cruzados. El abogado del DIF, don Ernesto, se convirtió en mi aliado. Un hombre paciente, con ojos buenos y una manera de hablar que no te hacía sentir tonta. Le conté todo, desde la llegada inesperada de Mario al asilo hasta la presión sutil que viví día tras día en su casa. Cada palabra mía fue anotada, cada documento revisado. Él no me trataba como una anciana desvalida, sino como una mujer que estaba defendiendo lo suyo. Doña Amparo, me dijo una tarde, podemos tomar medidas, presentar una denuncia por intento de abuso patrimonial. No es fácil, pero usted tiene pruebas, tiene testigos. Lo que le hicieron no es menor. Yo dudé. ¿Y qué pasará con ellos? ¿Con Mario? Eso dependerá del proceso. Pero si usted quiere protegerse legalmente, es el camino correcto. Me quedé en silencio. Una parte de mí no quería ver a mis hijos en un juzgado, no porque no lo merecieran, sino porque aún me dolía lo profundo que habíamos caído como familia. Pero también sabía que si no hacía algo, podrían intentarlo de nuevo. Conmigo, con otra persona, o incluso entre ellos. Entonces tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Sí, licenciado, hagámoslo. Quiero que conste lo que hicieron. Quiero que no puedan repetirlo. Esa noche no dormí. No por miedo, sino porque sentía que estaba caminando sobre fuego. Pero no había vuelta atrás. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones, declaraciones, citas, documentos. Don Ernesto fue a buscar a Lupita y a la directora del asilo, quienes confirmaron que yo estaba lúcida cuando firmé mi ingreso y que jamás manifesté deseo de irme. También hablaron del cambio brusco en mi estado emocional cuando regresé y cómo les conté lo que me estaba ocurriendo. Mientras tanto, en casa de Mario ya se habían dado cuenta de mi partida definitiva. No tardaron en contactarme. Primero fue un mensaje frío de Elena. Nos enteramos que volviste al asilo. ¿Estás bien? No respondí. Luego una llamada de Ignacio, el más callado de los tres. Mamá, solo queríamos ayudarte. No sabíamos que te sentías así. Su voz era baja. No sonaba enojado. Sonaba asustado. Lo sabían, pero eligieron no escucharlo. ¿De verdad vas a denunciarnos? No los estoy denunciando como hijos. Estoy denunciando lo que hicieron como personas. Es diferente. Colgó sin decir adiós, y entonces
vino lo inevitable, el enfrentamiento con Mario. Un día llegó al asilo sin avisar. Lupita lo reconoció en la puerta y me preguntó si quería recibirlo. Dudé, pero dije que sí. Ya no quería huir, ya no más. Nos sentamos en el jardín, lejos de los otros residentes. Él llevaba su traje de siempre, pero el rostro le había cambiado. Se notaba cansado, irritado. «¿Qué estás haciendo, mamá?» «Lo que ustedes no esperaban, defenderme. Con abogados, con denuncias, eres nuestra madre. ¿Y qué soy para ustedes, Mario? ¿Un estorbo? ¿Un trámite? ¿Una firma?» «No es así. Claro que lo es. No me miras a los ojos cuando mientes. Siempre fuiste así desde niño». Él bajó la vista. Por un momento, pensé que iba a llorar, pero no. Solo apretó los dientes y dijo: «Estás arruinando todo». «No. Ustedes arruinaron lo que quedaba de esta familia cuando decidieron usarme, cuando me sacaron de aquí con falsas promesas, cuando me sentaron frente a unos papeles como si fuera una burócrata más. Era por el bien de todos, menos el mío». El silencio se hizo largo. Un colibrí pasó cerca, revoloteando entre las flores del jardín. Yo lo seguí con la mirada, y luego volví a él. «Mario, no estoy haciendo esto por venganza. Lo hago porque necesito dejar claro que no soy una vieja tonta, que merezco respeto, que no me voy a morir siendo una sombra. ¿Y qué quieres que hagamos? Nada, ya no quiero nada, solo que me dejen en paz, y que la ley decida si lo que hicieron fue legal o fue abuso». Él se levantó. Me miró una última vez. «Nunca pensé que harías esto». «Yo tampoco, pero me enseñaron bien», y se fue. Después de esa visita, no volvieron a buscarme. El proceso legal siguió su curso. No buscaba castigo, buscaba claridad. Y sobre todo, buscaba que nunca más se atrevieran a hacerle eso a otra persona. Porque si me pasó a mí, una mujer que crió con amor, que dio todo, ¿cuántas más estarían en silencio ahora mismo? Aquel enfrentamiento no me devolvió a mis hijos, pero me devolvió a mí. El proceso legal avanzaba despacio, como todo en la burocracia mexicana, pero cada firma, cada cita, cada papel entregado era para mí un acto de justicia. Ya no me importaba si mis hijos me hablaban o no. No buscaba reconciliación inmediata, ni mucho menos comprensión. Solo quería que se reconociera lo que viví, que alguien dijera en voz alta: «Esto estuvo mal». Durante semanas me sentí más fuerte que nunca. Iba a mis terapias de movilidad con energía. Me reunía con Lupita para platicar sobre el caso, sobre la vida. Hasta me animé a dar unas clases de tejido a las otras señoras del asilo. Era como si al recuperar mi voz hubiera recuperado partes de mí que creía muertas. Pero lo que no esperaba era la carta. Una mañana, después del desayuno, me llamaron a la recepción del asilo. La directora, con una expresión neutra, me entregó un sobre cerrado. No tenía remitente visible, pero reconocí de inmediato la letra. Era de Ignacio. Subí a mi cuarto con las manos temblorosas. Me senté en la cama, acomodé mis lentes y abrí el sobre con el cuidado de quien desentierra un recuerdo. «Mamá, no sé si tengo derecho a escribirte, pero lo hago porque no puedo más con la culpa. Te fallamos. Yo te fallé. Cuando Mario nos contó que te quería traer del asilo, dudé. Pensé que no era buena idea. Pero él insistió, y Elena también. Dijeron que tú estarías mejor, que ya era hora de encargarnos de ti. Nunca nos dijeron toda la verdad. No me mostraron los papeles que querían que firmaras. Solo dijeron que había un trámite. Yo confié. Como siempre he confiado en Mario. Pero cuando supe lo que en realidad buscaban, ya era tarde. Tú ya te habías ido. Y yo no dije nada. Me callé. Me paralicé. Me convertí en cómplice. Quiero que sepas que no todos quisimos usarte. Quiero que me perdones, aunque sé que no tengo derecho a pedirlo. Estoy dispuesto a declarar a tu favor si lo necesitas.
a contar todo lo que vi, lo que escuché. Pero más allá de lo legal, quiero decirte que te quiero, aunque no lo haya demostrado cuando más lo necesitabas. Perdóname, mamá. Ignacio. Lloré. No esas lágrimas de rabia o dolor. Lloré desde un lugar más profundo, ese que nace cuando el alma encuentra un eco. Ignacio, mi hijo más callado, el más noble. Había estado ahí todo el tiempo, escondido en su miedo, como muchos hijos que no se atreven a enfrentar a los hermanos dominantes. Su carta no borraba lo vivido. No me devolvía los años de abandono ni los días de angustia, pero me dio algo que ni los abogados, ni el asilo, ni la justicia me habían dado hasta ahora: humanidad. Respondí su carta, no con rencor, con verdad. Hijo, te leo con el corazón apretado. Sí, me dolió tu silencio. Me dolió verte agachar la cabeza cuando sabías que lo que hacían no estaba bien. Pero también sé lo difícil que es romper con la lealtad familiar, aun cuando duele. Tu carta me dio más alivio que todos los diagnósticos médicos que he recibido. Y sí, te perdono, no porque sea tu madre, sino porque entiendo lo que es fallar y tener el valor de admitirlo. Gracias por decirme que me quieres. Yo también te quiero, Ignacio. Siempre lo hice, siempre lo haré. Tu mamá. Después de ese intercambio, Ignacio se presentó como testigo en el proceso. Declaró que sus hermanos nunca le mostraron los documentos reales, que jamás se habló con claridad de la herencia, que incluso él fue presionado para convencerme de firmar, pero se negó. Su testimonio cambió todo. Don Ernesto me explicó que, con eso, el caso se inclinaba a mi favor. No solo por la prueba documental, sino porque ahora había testigos que confirmaban la manipulación. Doña Amparo, me dijo una tarde, no se sorprenda si el juez ordena una medida preventiva que les impida a sus hijos hacer trámites en su nombre sin autorización notarial y presencia de testigos. Yo asentí. Era justo. Y, lo más importante, era protección. Pero lo más inesperado aún estaba por llegar. Una mañana, mientras tomaba mi café con pan en el comedor del asilo, llegó Elena. Vestía sobria, sin maquillaje y con los ojos hinchados. Pidió hablar conmigo. La directora me miró, esperando mi señal. Dudé, mucho, pero finalmente accedí. Nos sentamos en el jardín, bajo la sombra de una bugambilia. «Mamá», dijo ella sin rodeos, «vengo a pedirte perdón». La miré, no con rabia, con cautela. «Tú fuiste quien más insistió en sacarme». «Sí», dijo, bajando la mirada. «Y ahora me doy cuenta de lo que hicimos». «¿Ahora?» Ignacio nos leyó tu carta y, no sé, algo se quebró. Me vi en ese espejo tuyo, en tu soledad, y sentí vergüenza. No lloré, no respondí de inmediato, solo la observé. Parecía sincera, pero no podía perdonarla así nomás. ¿Y Mario? No quiere hablar del tema. Dice que todo fue legal, que tú malinterpretaste las cosas. Yo sé leer, Elena, y también sé sentir. Y lo que viví no fue amor. Se quedó callada. Me alcanzó un sobre. Aquí están los documentos originales, rotos, quemados, algunos. Mario no lo sabe, pero yo no quiero guardar más secretos. Lo tomé. Pesaba poco, pero simbolizaba tanto. No vine a que me aceptes otra vez, dijo antes de irse. Solo quería mirarte a los ojos y decirte que lo siento. Que algún día, si tú quieres, tal vez podamos volver a ser madre e hija. Y se fue. Me quedé sola, en el mismo banco de siempre, con el corazón latiendo lento. Elena no era Ignacio, pero al menos había dado un paso. Ese fue el resultado inesperado. No solo justicia, sino las primeras grietas en ese muro de silencio. No sabía qué vendría después, pero por primera vez no me sentía sola. Dicen que la vejez es la etapa de cosechar lo que sembraste en la vida.
Yo, a mis 81 años, pensé que ya lo había hecho todo. Criar hijos, perder un esposo, adaptarme a vivir con menos. Pero nadie me preparó para tener que defenderme de mis propios hijos. Nadie me dijo que también hay que cosechar valentía, dignidad y algo mucho más importante, amor propio. Desde que volví al asilo, muchas cosas cambiaron. No en el mundo exterior, no en las leyes, no en mis hijos. Cambié yo, por dentro, porque entendí, a la fuerza, que a veces ser madre no basta para que te respeten, que no importa cuántas noches te desvelaste, cuántos sacrificios hiciste o cuántos abrazos diste, hay hijos que se olvidan, y hay otros que callan por miedo. Pero también entendí algo más profundo, que no somos solo lo que damos, sino lo que permitimos. Y yo, por muchos años, permití que me fueran arrinconando, que me fueran quitando voz, espacio, valor, porque me dijeron que era por mi bien, porque me hicieron sentir que no tenía opción, que ya no era útil. Y eso me dolió más que cualquier firma forzada. A veces me despierto a medianoche y repaso los días que pasé en la casa de Mario. Recuerdo cada gesto, cada palabra, cada silencio. Me duele, claro, pero ya no me torturo, porque sé que tomé la mejor decisión, irme. Salir antes de que me rompieran del todo. Hacerme cargo de mí misma, aunque fuera tarde. En el asilo encontré más que una cama. Encontré la oportunidad de volver a ser yo, de volver a tener amigas, a reír sin miedo, a compartir historias. Aquí no me tratan como una carga, me tratan como una persona, y eso, después de tanto, vale oro. Una de las cosas que más me marcó fue cuando el abogado me dijo, con esa voz pausada que tiene: «Doña Amparo, usted no es un caso aislado. Esto pasa mucho más de lo que imagina. Ancianos manipulados, presionados, usados, pero casi nadie habla de eso, porque da vergüenza, porque la gente cree que si son sus hijos, entonces está bien. Y tenía razón, da vergüenza, porque una madre no quiere admitir que sus hijos son capaces de usarla, porque una mujer que dedicó su vida entera a otros no quiere verse como víctima, pero ya no me avergüenzo, hoy hablo. Porque si mi historia sirve para que otra mujer allá afuera se despierte y diga, no más, entonces habrá valido la pena. He aprendido a poner límites, aunque sean dolorosos. He aprendido a protegerme, aunque eso signifique alejarme de quienes más quiero. He aprendido que la sangre no es garantía de amor, y que el amor se demuestra, no se declara. Con Ignacio me escribo una vez por semana. A veces me llama. No siempre hablamos del pasado. De hecho, evitamos el tema. Pero me cuenta de sus hijos, de su trabajo. Me dice que está yendo a terapia. Yo le creo, porque noto en su voz que quiere reparar el vínculo, no por culpa, sino por amor. Con Elena no he vuelto a hablar, pero guardo su carta. No sé si alguna vez nos abrazaremos otra vez. Tal vez sí, tal vez no, pero saber que reconoció su error me basta por ahora. Y Mario, bueno, Mario se ha quedado en silencio. No me ha buscado, no me ha escrito, no se ha disculpado, pero ya no espero nada. Y ese es otro aprendizaje. A veces sanar no viene de afuera, viene de dejar de esperar. También aprendí que no necesito un gran grupo a mi alrededor para sentirme acompañada. Aquí, en el asilo, he formado mi pequeña familia. Doña Martina, con su risa contagiosa. Don Felipe, que me enseña a jugar dominó aunque siempre me gane. Y Lupita, que es más que una enfermera, es un ángel con bata blanca. Un día, una voluntaria nos pidió que escribiéramos una frase para un mural sobre el valor de los adultos mayores. Yo escribí: «No me olvides cuando deje de ser útil para ti, porque ahí es cuando más te necesito». Y al escribirlo, me di cuenta de que lo decía por todos, pero también por mí. Me gustaría decir que esta historia tiene un final feliz, pero la verdad es que no sé si hay finales felices. Creo que hay decisiones valientes, momentos de claridad.
Caminos nuevos que, aunque no eran los que esperabas, terminan llevándote a donde realmente debes estar. Y yo estoy donde debo estar. No porque me resigné, sino porque luché, porque me planté, porque dije, esto no, aquí no, conmigo no. Y si algún día mis hijos quieren volver, aquí estaré. No con los brazos abiertos, pero sí con el corazón dispuesto, siempre que vengan con verdad, con respeto, y no con papeles bajo el brazo. He aprendido a amarme de nuevo, a recordar que antes de ser madre, fui mujer, que antes de cuidar, también necesitaba que me cuidaran, y que ahora, en esta etapa de mi vida, merezco paz. No sé cuánto tiempo me queda, pero lo que sí sé es que no pienso vivir ni un solo día más siendo invisible. Hoy, al mirar por la ventana de mi cuarto en el asilo, mientras el sol se cuela entre las hojas del limonero y las risas de otras señoras llenan el pasillo, pienso en todo lo que viví. Y no puedo evitar preguntarme, ¿cómo es posible que la misma vida que te dio hijos, nietos, una familia entera, te devuelva al punto de partida, sola, buscando amor en la bondad de desconocidos? Pero no estoy triste, estoy serena, porque esta soledad ya no es la del abandono, sino la de la elección, la soledad que uno escoge para sanar, para pensar, para reconstruirse desde adentro, esa soledad que no es castigo, sino refugio. Hace unos días me tocó compartir mi historia con un grupo de jóvenes voluntarios que vinieron al asilo a platicar con nosotros. Uno de ellos, un muchacho de unos 20 años, me preguntó con una sinceridad desarmante, ¿qué haría diferente si pudiera volver atrás? Pensé mucho antes de responder. Porque claro que hay cosas que cambiaría. Habría puesto límites antes, me habría cuidado más, no habría dejado que mi amor de madre me nublara el juicio. Pero también sé que no hay camino fácil cuando se trata de familia, y menos cuando se trata del amor que una siente por sus hijos. No me arrepiento de haber amado, le dije. Me arrepiento de no haberme amado a mí al mismo tiempo. El joven se quedó en silencio, y yo también, porque en esa frase encontré algo que no había dicho en voz alta hasta ese momento. Mi historia no es solo sobre una traición, es sobre cómo dejé de cuidarme, sobre cómo me fui borrando poco a poco, creyendo que eso era lo que se espera de una madre, pero ya no más. A veces vienen grupos de señoras a visitarnos, de iglesias, asociaciones, escuelas, y yo, que antes era tímida para hablar, ahora comparto mi historia sin vergüenza, porque si hay algo que quiero dejar en este mundo antes de partir, es la verdad de que las mujeres como yo, las abuelas, las viudas, las olvidadas, aún tenemos voz, aún tenemos fuerza, aún merecemos respeto. Me gustaría decirte que mis hijos volvieron a ser una familia unida, pero no es así. Elena me llamó una vez más. Me dijo que estaba en terapia, que quería reparar las cosas con el tiempo. Ignacio me visita una vez al mes. Me trae pan de nata, me cuenta de sus hijos. A veces me abraza sin decir nada, ese tipo de abrazo que pesa, que sana. Mario nunca más apareció, y al principio eso me dolía, pero ahora entiendo que hay personas que no saben pedir perdón, y que uno también tiene derecho a seguir viviendo sin esa disculpa, porque perdonar no siempre significa volver a abrir la puerta. A veces, perdonar es cerrar la puerta y seguir caminando. Hace poco, una de las enfermeras me regaló una planta, un rosal pequeñito en una maceta de barro. Me dijo, «Es fuerte como usted, no necesita mucho para florecer». Y tenía razón. La riego cada mañana. Le hablo, le digo que, aunque haya vivido cosas duras, sigue viva, como yo. Este asilo, que al principio parecía mi cárcel, ahora es mi hogar. No tiene lujos, no tiene paredes pintadas de revista, pero tiene lo más valioso: respeto, cariño real. Gente que no me quiere por lo que puedo firmar, sino por quien soy. A veces, por las noches, me siento en mi sillita junto a la ventana,
con mi álbum de fotos. Miro esas caritas jóvenes de mis hijos, de Federico, de mí misma cuando tenía trenzas y sueños. No guardo rencor, guardo historia. Y esa historia, aunque tenga capítulos tristes, me pertenece. Es mía. Y la cuento porque hay muchas como yo allá afuera. Muchas abuelas que dieron todo, que se rompieron en silencio, que hoy solo quieren ser vistas, escuchadas. Queridas, si tú que me escuchas tienes una madre, una abuela, una tía que dio todo por ti, no esperes a que sea tarde. No la llames solo cuando necesitas algo. No la abraces solo cuando hay testigos. Hazlo ahora. Porque un día, lo único que te quedará será el eco de lo que no dijiste. Y si tú eres como yo, si alguna vez te sentiste usada, manipulada, olvidada, quiero que sepas esto. Todavía estás a tiempo de levantarte, de volver a ti, de decir que no. No importa la edad, no importa cuánto hayas dado, tu dignidad no tiene fecha de caducidad. Yo soy Amparo Salinas, tengo 81 años, y me sacaron del asilo solo porque necesitaban mi firma. Pero no me quebré, porque antes que madre, soy mujer. Y esta mujer aún tiene voz.